Mis queridos hermanos, sea la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con cada uno de ustedes. Antes de yo dar lo que recibí durante la noche que estaba orando, ya estaba muy tarde. Sé que hoy es 22 de septiembre de 2024 y puede ser que ya al final, antes de cambiar la medianoche, la hora de la noche, yo estuve ahí de rodillas, clamando a Dios. Pero de repente tuve una pequeña, maravillosa revelación o visión. Lo digo así porque luego se lo voy a contar. Con el pastor Juan Carlos Arigan. Que Dios bendiga a ese ministro. Y que Dios me conceda la oportunidad de lo que yo vaya a decir no se me cuente como pecado contra ese siervo. Yo le tengo mucho respeto a estos hombres de Dios. Sea que estén desviados, o que estén bien, o que estén mal, que lo juzgue Dios. Yo solo voy a dar lo que yo recibí. Hoy, septiembre 22 del 2024. Para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue algo pequeño, pero tiene significado. Y diré como dijo David. David, aunque Saúl lo seguía, él nunca levantaría su espada contra Saúl. Porque sabía y reconocía que Saúl era un ungido de Dios. Yo también reconozco que Juan Carlos Arigan, un hombre que no sé ahora, hermano, cómo está con Dios. Solo Dios lo sabe. Solo Dios conoce su corazón. Pero sé que solo Dios conoce el corazón del hombre. Pero yo voy a dar lo que recibí. Amén. Quiero leer Gálatas 3:3, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y digo amén antes de darle este mensaje. Tan necio soy. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hay que tener cuidado cuando Dios nos hace un llamado en este camino. Cuidado con la fama, cuidado con la vanagloria, cuidado si nos creemos tan famosos, cuidado si estamos recibiendo galardones de hombre y nos olvidamos de las leyes de Dios y de la santidad que Dios nos manda a vivir y a predicar su palabra. Una vez corregíanos al pueblo a andar en santidad, corregíanos al pueblo de su pecado, de lo que como ellos, aún su vestimenta, que mucho parece mundano en estos caminos. Entonces, si solo Dios mira el corazón, ¿por qué Jesús decía a los fariseos hipócritas que también limpiemos al igual que los de adentro, al igual que los de afuera? Aquí hay que tener cuidado. El vaso, si usted coge un vaso para tomar agua y una mujer con un maquillaje le puso su labio, yo creo que le va a dejar la pintura como por dentro al igual que por fuera. Y si usted llega a un vecino y le pide agua y coge ese mismo vaso y le va a dar agua a tomar a esa persona o ese vecino, y ese vecino ve que el vaso está limpio por fuera, pero por dentro se nota el maquillaje de la mujer, porque sus labios tienen, como le digo, dos labios, uno por dentro como por fuera, y cuando ella abarca el vaso, se le nota que el labio cubre la parte de adentro y cubre la parte de afuera. Así es el pecado en nuestra vida, y debemos nosotros limpiarnos como por dentro, primeramente, que es el corazón, y también por fuera. Por eso Jesús le decía a los fariseos, sepulcro blanqueado, porque a la verdad por fuera se mostraban limpios, pero por dentro estaban llenos de huesos podridos de muertos. Es igual. A veces mucho por dentro, posible que el corazón esté bien, pero ¿qué hay de afuera? No muestre la vergüenza de tu desnudez. No vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer.
Hoy en día muchos predicadores no corrigen eso en su iglesia. Parecen toda mundana. Las luces parecen nightclub o discoteca. Quiero darle otro texto bíblico antes de dar lo que yo tuve. Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La fama no te va a dar esa salvación. El reconocimiento de hombre no te podrá librar del infierno. Porque muchos ya por la fama, el reconocimiento, se olvidaron de las leyes de Dios. Y ya no le importa corregir a la iglesia. Ya andan como Michael Jackson, con una delegación por detrás, con sombrilla puesta, para que el sol no le alcance el privilegio donde el hombre ha llegado. Tengan cuidado con estas cosas. Maravilloso pueblo de Dios. Somos escogidos para hacerle un pueblo santo al Dios de los cielos, diferente al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando estuve orando, 22 de septiembre de 2024, caí como en un sueño, en la revelación o en una visión. Yo sé que estuve aquí, como estoy ahora, de rodillas, delante de mi cama y estaba clamando a Dios. De repente veo al pastor Juan Carlos Arigan caer al suelo como que si le había dado un infarto, pero todavía estaba pataleando, pero no tenía mucha fuerza ya, porque como que se le estaba cortando la respiración al instante. Y todos empezaron a rondearle los que estaban cerca de él para poder socorrerle y ayudarlo. Pero yo veía que a él se le tenía que pasar una cantidad de dinero por los servicios que él estaba haciendo. Pero su mano no podía alcanzarle el dinero porque estaba en el suelo, sufriendo aquel ataque que le había dado. Y todos le agrumaron intentando no permitir que la muerte se lo llevara al instante. Estaban intentando darle como socorro para que no se quedara tieso, muertecito. Estaban intentando reanimarle para que pudiera recapacitar y no quedara muertecito. Y de repente veo que se está contando el dinero de las actividades que se le tenían que entregar a él. Bendito sea Dios, santo, poderoso. Se estaban contando el dinero que se le tenía que entregar una parte, pero él estaba en el suelo como así, agonizando, pataleando, pero como que no tenía fuerza. Y su cuerpo como que se hinchaba. De repente veo que había un aparato ahí, una jipeta, había otro pastor, un pastor codicioso, amola el dinero. Intentábamos subir a Juan Carlos rápido para llevarlo al médico. Cuando lo subimos, el pastor, yo tenía el dinero y se lo pasaba a él, que era dinero para Juan, de sus actividades, porque él no tuvo tiempo de ni agarrarle el dinero. Vi que cuando el ataque le dio, no le daba tiempo ni de ponerle mano a nada. Solo tenía los ojos volteados, se le estaban cerrando y ya no podía casi ni mover su cuerpo. Parecía muerto, pero todavía se podía notar que se latía su corazón. Y era como un ataque que se le dio. De repente, el pastor codicioso le digamos, vamos a llevarlo en tu coche. Abrimos el coche y lo subimos. Y después se le entrega el dinero que se le tenía que dar Juan Carlos Arigan a él. Pero ese pastor se le notaba que era codicioso. Y contó el dinero antes de arrancar el aparato para llevar a Juan Carlos al médico. Y se lo embolsilló y dijo tanto. Se le notaba la ambición de dinero que tenía ese pastor antes de arrancarle el coche para llevar a Juan Carlos Arigan al médico rápido. Gente que estaban cerca de él. Yo dije, wow, qué ambición tan grande al dinero. Viendo el siervo muriéndose, no le importa. Y Juan Carlos no podía extender su mano para ni tocarle el dinero.
ni sabía dónde él estaba, porque estaba en un ataque. Y vi que arrancaron, y yo lo que vi que despertamos ahí mismo. ¿Qué quiero decirle con esta pequeña revelación o visión que vi durante mi oración? Yo puedo entender de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma. Porque muchas veces tenemos fama, tenemos reconocimiento del hombre, pero ¿cómo estamos con Dios? Aunque prediquemos, podemos predicar en pecado, podemos cantar en pecado, podemos ministrar en pecado, pero al cielo no se sube en pecado y mucho menos en desobediencia hacia la palabra de Dios. Porque muchos vamos a predicar bonito, a ministrar bonito, cantar bonito, adorar bonito, pero no podemos entrar en pecado al cielo. Ese es un lugar santo y ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Pero ¿cómo tú estás con Dios? ¿Cómo estás haciendo las obras de Dios en esta tierra? Entendí en esta pequeña revelación o visión que a Juan Carlos, cuando le dio el ataque, no tuvo tiempo ni de alcanzar el dinero que se le estaba pasando, ni la fama ni el reconocimiento, y todo el mundo lo que estaba preocupado. Pero ¿cómo está su corazón, su ministerio con Dios? Una cosa es que Dios mande a muchos de sus siervos a hablarte y que tú no quieres escuchar la voz de Dios. Cuando llega la muerte ya no hay oportunidad, Juan Carlos Harrigan. Ya no habrá más oportunidad para ninguno de nosotros. La única oportunidad que tenemos, la tenemos mientras estamos en vida. Y el reconocimiento, la gloria del hombre no podrá salvarnos del lugar llamado infierno, sino que nos mostremos aprobados delante de la presencia de Dios. Bendito sea el Dios de los cielos. Y muchos que te rodean son gente codiciosa. Porque aquel pastor, en vez de preocuparse de que tú llegaras al médico con tiempo, mejor le empezó a contarle el dinero. Y el siervo ahí con el ataque. Yo desperté y entendí. Ahora quiero entrar a un maravilloso mensaje. ¿Cómo deben ser los obispos o pastores de Dios en el ministerio? Santo sea tu nombre, Jesús. Requisito morales de los obispos. 1 Timoteo 3, 1 al 2. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si un hombre quiere ser obispo, en griego episcopos, es decir, el que tiene cuidado pastoral, pastor, desea una función importante, como nos lo dice aquí, 1 Timoteo 3:1. Nos dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Sin embargo, tales personas deben tener ese deseo confirmado por la palabra de Dios. 1 Timoteo 3, 1 al 10. Requisito de los obispos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisito de los diáconos, más hacia abajo también no lo dice.
Santo es el nombre del Señor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doble, no dado a muchos vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el testimonio de la fe con limpia conciencia, y esto también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irrepresibles. Santo es el Señor. 1 Timoteo 4:12 nos enseña también: ninguno tenga en poco tu juventud. Dios puede llamar a un joven a ser obispo o pastor, también como un diácono. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto es la característica de un verdadero hijo de Dios. Usted debe ser ejemplo para los demás. Y cuando Dios le está mandando corrección, recíbela, porque al hijo que Dios ama lo corrige con vara de hierro, que es con su palabra. Alabado sea su nombre. Y la iglesia, como aquí está escrito, 1 Timoteo 3:10, y esto también sean sometidos a prueba. La iglesia tiene que someterlo a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irrepresibles. Hay que someterlo a prueba. No se le puede dar el pastorado a cualquier persona que se aparezca y se autoproclame o denomine pastor sin un llamado de Dios. Porque Dios ha establecido para la iglesia cierto requisito específico. Cualquiera que diga que es llamado por Dios para realizar la obra del pastor debe ser probado por los miembros de la iglesia según las normas bíblicas de 1 Timoteo 3:1 al 13 y 1 Timoteo 4:12 y Tito 1:5-9, que voy a estar leyendo. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice: requisito de los obispos, palabra fiel, como lo tuvimos leyendo. Si alguien quiere ser obispo, es una buena obra que usted desea, pero esa persona debe ser irrepresible, que no tenga nada de que se le acuse. En el verso de 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No podemos querer administrar las cosas de Dios si no estamos viviendo una vida de santidad y de obediencia hacia su palabra. Bendito sea Dios. Igual que nos dice Tito 1:5-9, requisito de anciano obispo. ¿Qué dice? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese los deficientes y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irrepresible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irrepresible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es una persona con un gran testimonio de Dios, una persona que tiene que estar sumergido bajo la palabra de Dios. Y después nos enseña los dones espirituales, cuando Dios la dones a la iglesia para que su iglesia sea completamente entera, a fin que el cuerpo de Cristo tenga todo y que no nos falte nada de ningún don. Así que Dios llama a que usted ejerza el pastorado y mucho otro ministerio dado por el Espíritu Santo, el cual a fin de que el cuerpo de Cristo sea completamente en todo, y no haya ningún fallo dentro de la iglesia. Pero ¿qué hay dentro de la iglesia cuando no vamos conforme a la palabra de Dios?
entonces nosotros somos presa fácil para caer en pecado, para hacer que las obras que Dios nos haya encargado sean una obra que no tengan testimonio de que la gente del mundo puedan venir a la iglesia y arrepentirse de su pecado. La iglesia no debe aprobar a ninguna persona para la obra ministerial basada únicamente en el deseo, la preparación, la preocupación, ni la supuesta visión o llamamiento de la persona. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. La iglesia de hoy no tiene derecho a reducir los requisitos que Dios ha establecido por medio del Espíritu Santo. Todavía son absolutos y deben seguirse por causa del nombre de Dios, su reino y la credibilidad del oficio importante de obispo. Las normas enumeradas para los obispos son primordialmente morales y espirituales. El carácter probado de los que procuran cargo de dirección en la iglesia es más importante que la personalidad, los dones de predicación, las capacidades administrativas o los logros académicos. El punto central de los requisitos descansa en la conducta de la persona que ha perseverado en la sabiduría piadosa, las decisiones correctas y la santidad personal. Los que desean el oficio de obispo primero deben ser probados en cuanto a su trayectoria espiritual. Así, el Espíritu Santo establece normas de excelencia que el candidato debe ser un creyente que se ha mantenido firme en Jesucristo y en sus principios de justicia, y que por lo tanto pueda servir de modelo de fidelidad, veracidad, honradez y pureza. En otras palabras, su carácter debe reflejar la enseñanza de Cristo. En Mateo 25:21 nos lo enseña. Dice así: Santo es el Señor. Y su Señor le dijo: bien buen siervo fiel, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para que aquel día no te avergüence. Es una persona que tiene que tener una característica de fidelidad hacia la palabra de Dios y la norma bíblica enseñada por Jesús y sus discípulos y los apóstoles. ¿Qué es lo que estaban siguiendo a Jesús? Sus mismos discípulos, sus apóstoles, hombres fieles hacia la palabra. Porque aquí lo dice claro. Y su Señor le dijo: bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué quiere decir? Que ser fiel sobre poco lleva a una mayor responsabilidad. Sobre mucho te pondré. Sobre todo los dirigentes cristianos deben ser ejemplo de los creyentes. Usted, como dirigente de una iglesia, como pastor, como obispo, usted debe ser un ejemplo a seguir. Las ovejas deben ver sus ejemplos de santidad, de obediencia, de sometimiento, de que sea irreprensible. Que ellos puedan ver el ejemplo tuyo primero como ministro, para que ellos sigan esta norma. Donde vamos a estar viendo algunas palabras. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí nos lo enseña la palabra. Al igual que en 1 de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Mira lo que nos dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Usted tiene que ser un ejemplo para que ellos vean tu ejemplo como ministro, como pastor, como obispo, y ellos puedan seguirte en una vida recta, santa, agradable, perfecta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, su vida cristiana y fe constante puede imponerse delante de la congregación como digna de imitación. Los obispos deben demostrar un ejemplo excelente
de perseverancia en piedad, fidelidad, pureza, frente a la tentación y lealtad y amor por Jesucristo y el Evangelio. 1 Timoteo 4, 12 al 15 nos lo enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de la mano del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Aquí se nos aconseja cómo debemos cuidar este ministerio y cómo ser ejemplo. El pueblo de Dios debe aprender la moral cristiana y la verdadera piedad, no solo de la palabra de Dios, sino también del ejemplo de los pastores que viven según las normas apostólicas. Los pastores cuya vida es un ejemplo de la fe son absolutamente esenciales en el plan de Dios para el liderazgo cristiano. Echar a un lado el principio de tener dirigentes piadosos que hayan establecido una norma sin tacha, que sigan los demás de la iglesia, es pasar por alto la clara enseñanza de la Escritura. Los pastores deben ser personas cuya fidelidad a Cristo pueda establecerse como una norma o ejemplo. Aquí nos da una enseñanza muy importante. Hoy en día, muchas iglesias, los pastores fieles, los que predican la verdad, la sana doctrina, los que reprenden el pecado, hay muchos ministerios que lo desechan. A veces lo acusan, lo echan para afuera, porque ellos no quieren entender que estos caminos son caminos de santidad, de sometimiento a la palabra. Y cuando viene un ministro usado por Dios para reprender el pecado, para predicar la verdad, no quieren eso. Ellos quieren una iglesia llena, pero lleno de pecado. Se van todos al infierno. Es mejor tener una iglesia con 5 o con 10 congregantes, pero que todos se vayan al cielo, y no una iglesia que tenga 1,000, 5,000 o 15,000 y todos se vayan al infierno por la doctrina de demonio que se le está enseñando. El pecado ya no se reprende en esos altares. Entonces Dios nos está enseñando que si ustedes desechan esos verdaderos ministros que sirven como ejemplo, es levantarse contra su palabra. Primera de Corintios 11:1 nos dice así: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es un ejemplo. Ellos mismos imitaban al Señor Jesús. Sus apóstoles, sus discípulos, lo imitaban a Él, porque ellos confiaban en Dios y en su palabra. Filipenses 3, 17, 21. Observa lo que nos dice esta palabra. Hermano, sé imitadores de mí y mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Nosotros tenemos que andar en una manera sana, santa, piadosa delante del Señor y en obediencia hacia su palabra. Sana, con un corazón que no sea tergiversado a la codicia, a la inmoralidad, a las cosas de este mundo, porque no tendremos victoria delante del Señor. Primera de Tesalonicenses 1:6 y segunda de Tesalonicenses 3:7-9 dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Segunda de Tesalonicenses 3:7-9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuvimos derecho, sino por daros vosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Qué sucede aquí? Hoy en día muchos siervos vienen a estos caminos, no quieren trabajar. Ya el hermano tiene que suplirle todas las cosas.
Una cosa es que Dios ponga un ministerio en tu mano y todos pongan un grano de arena. Y lo que dé la mano derecha que no lo sepa la izquierda, o lo que dé la izquierda que no lo sepa la derecha. Porque hay gente que te da una ofrenda, un diezmo, y lo anda tocando trompeta en grupo, como una mujer que a mí me había bendecido y lo fue diciendo en un grupo como si yo no me iba a dar cuenta. Y me dio una vergüenza, porque esta gente se hacen ser sabios en la palabra, pero son necios. Porque si usted conoce la palabra, ¿por qué cuando usted bendice a otro necesita estar tocando trompeta como los fariseos en la plaza para que todo el mundo sepa sus obras? Hipócrita, dijo Jesús, ya vosotros habéis tenido vuestra recompensa. Dios te pone un ministerio. Claro que un solo, para construir una obra, no un solo puede hacerlo. La gente te dice, Dios va a suplir, pero tú eres el instrumento que Dios va a usar para suplir, para hacer su obra. Pero si ustedes se ponen como lo del mundo, porque el diablo con su estrategia dice, ay, que los pastores están robando, ay, que los pastores, no, hay pastores fieles, hay pastores que no se meten a estar robando las cosas, sino que se preocupan día y noche para hacer la voluntad de Dios, para llevar el evangelio, para levantar congregaciones, pero muchos lo difaman, así como es el diablo que se levanta para difamarlo. No son todos los pastores ladrones, no son todos los pastores que hacen lo malo delante de Dios, pero también hay que ejercer para el ministerio, para la evangelización y para hacer muchas otras cosas, y todos depende del esfuerzo del pueblo de Dios y de las bendiciones que Dios manda a través de usted. Usted lo retiene, tendrá que rendirle cuenta a Dios. Lo que usted le dé a su ministro, ellos se lo ganan, bendito sea Dios, porque el obrero es digno de su salario. No debemos predicar por un sueldo, no debemos vender la palabra por dinero, pero ellos se lo ganan. Están día y noche buscando la palabra, a veces buscando de Dios para traerle el mensaje a ustedes. ¿Por qué tienen que tirarle en cara lo que Dios ha puesto para que ustedes lo ayuden a levantar su ministerio? ¿Acaso Dios es injusto? Segunda de Timoteo 1:13, ¿qué dice? Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Reténlo. El mundo va a levantarse en calumnia. El mundo va a acusar a los verdaderos escogidos de Dios. No se den usar como el diablo, que el Señor le reprenda, porque él se disfraza como ángel de luz. Él no quiere nada que sea de Dios que se establezca en esa tierra. Dice que se levanta contra todo lo que se llama de Dios. Él no quiere que se hagan más congregaciones. No quiere que oremos. No quiere que nosotros nos unamos juntos para hacer las obras de Dios como hermanos, como lo hacían los apóstoles, los discípulos. Pero había Ananías y Zafira que tenían esa codicia en su corazón y estaban extrayendo de lo que habían vendido de aquellas propiedades. Pero esto, ¿qué pasó? Cayeron y expiraron y murieron. No se llevaron su riqueza para ningún lado. No se llevaron nada. Al fin se fueron al mismo infierno. Pero aquellos que fueron usados por Dios, que se pusieron juntos para hacer las cosas de Dios, unánime en un mismo espíritu, estos están en el cielo. Estos estarán ahí junto con nosotros cuando subimos al cielo en el arrebatamiento, y estaremos comiendo en la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Estos volverán a vivir eternamente en el cielo nuevo y la tierra nueva, porque Dios destruirá este mundo que está lleno de pecado. El Espíritu Santo considera el liderazgo del creyente en las relaciones del hogar. Aquí hay que tener cuidado. El matrimonio y la familia como de mayor importancia. ¿Por qué? 1 Timoteo 3:2, 4 al 5. ¿Qué nos dice? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta. Pues muchas congregaciones que son tergiversadas de la palabra están hechos por el narcotráfico. Tengan cuidado. Hay mucha gente que coge ganancia deshonesta para llevar su nombre en grande delante de los hombres, pero ya tuvieron su recompensa. No de ganancia deshonesta. No coja dinero que no sean honrados para ponerlo en las cosas de Dios, sino amable, apacible,
no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con cada honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Santo, bendito sea tu nombre. ¿Qué nos dice en Tito 1:6? El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esto pueden ejercer el pastorado, el obispado, que es lo mismo, el diaconado también. No me diga que usted es tan pervertido. Parecen mundanos, hombres con 2 mujeres, están en adulterio, y usted puede decir que puede ser un pastor del Señor. ¿Qué me dijo el Señor? Aquella mujer que tú tienes, su marido aún vive, déjala porque tú estás en adulterio. Búscate una que cree mucho en mí y cásate. Y hoy Dios me ha hecho el llamado de pastor y muchas cosas tengo que aprender, pero no me ha sido fácil construir este ministerio, porque los que estaban cerca de mí, el diablo se le metió, intentaron destruir mi ministerio por celo. Y eso que mi canal no tiene mucho, se le levantó un celo, una envidia. Se vincularon para hacerme caer, para acusarme. El Señor reprenda al diablo. Prefiero tardar más tiempo para terminar de construir la obra, pero bien hecha delante de la presencia de Dios. Hasta en mi día libre me voy a trabajar. Es una o la otra cosa. Si me dedico a trabajar para hacer las cosas de Dios, entonces no me estén llamando Juan Carlos cuando necesita prédica, porque si usted no sirven para ayudarme y cuando me dan algo me lo echan en cara, yo no lo necesito. Entonces mi día libre voy a trabajarlo junto a mi esposa, y lo que Dios me mandó a construir, Él me mostró en sueños y revelaciones también que Él la va a terminar. Y veía que ponía y ponía hierro, y eso era algo hecho por el Dios de los cielos. Lo que Dios empieza, también lo termina. El obispo debe ser un ejemplo para la familia de Dios, sobre todo en su fidelidad a su esposa y a sus hijos. Después de todo, si ha fracasado en este aspecto, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No puede. Si no tiene testimonio, usted no puede ser obispo, porque si tú fracasaste en el matrimonio con tus hijos, tú no puedes ser obispo, porque no tiene testimonio. ¿Qué le va a predicar a los otros? ¿Qué le va a decir? ¿Va a enseñar a la iglesia a irse a la inmoralidad sexual? ¿A la ganancia deshonesta? ¿A lo engaño, a la mentira? ¿A desviarla para irse al infierno con un evangelio tergiversado, con un evangelio que tú estás predicando, pero está en pecado? No, hermano. Porque todas esas almas que van al infierno, Dios te la vas a pedir a cuenta. ¡Toda! 1 Timoteo 3:5. ¿Qué dice? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tú no puedes. No tienes testimonio. Debe ser marido de una sola mujer. Aquí no lo dice. 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Que hay pastores que hoy tienen hasta la amante guardada por ahí. ¿Qué dice la palabra? Que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará. Usted está sembrando engaño, falsedad, mentira, hipocresía. Eso mismo tú vas a llegar. A Dios tú no lo puedes engañar. Te engaña a ti mismo, te condena a ti mismo. Cae en un momento y te va directamente al infierno. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, no renchillero, chismoso, bla, 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 bla. Decoroso, hospedador, apto para enseñar. La gente que enseña a la gente a hacer las cosas buenas, te van a odiar, te van a aborrecer, pero mantente firme, porque tú tendrás victoria. Dios nunca abandonó a Daniel. Dios nunca abandonó a Job, porque Dios veía su fidelidad hacia la palabra de Dios. Y todos sus enemigos fueron avergonzados, cayeron y nunca se levantaron. Todos los que se levantan contra los siervos fieles de Dios caerán y no se levantarán. Y se
gran vestido de confusión, dice la palabra. Marido de una sola mujer. Esa frase, ¿a qué se refiere? Esa frase defiende el punto de vista de que un candidato para el oficio de obispado o de pastor debe ser un creyente que haya permanecido fiel a su esposa. La traducción literal en griego, mías, gunaicos, genitivos. ¿Qué significa? Abributivo. Es un hombre que se atiene. Escucha eso. Es un hombre que se atiene a una sola mujer. Es decir, el fiel esposo de su esposa. No le engaña. No le es infiel. La ama, la corrige porque la ama, porque no quiere que su esposa se pierda, ni tampoco quiere que el matrimonio se destruya, porque ya no son dos sino una sola carne. Y si tu esposa cae, tú también caes. Si cae la pared, cae todo el tejado. Estamos administrando, pero estamos en adulterio. Tenemos la amante, tenemos aquella que se está acotando a las escondidas. ¿A quién tú estás engañando? El hombre de Dios, el obispo, el pastor, debe ser una persona irrepresible, una persona que tenga buen testimonio, como por dentro, igual que por fuera. Eso quiere decir que el candidato tiene que ser una persona que dé prueba de fidelidad en este importantísimo aspecto. Se requiere la fidelidad moral constante a la esposa y a la familia de cualquiera que desee ser dirigente y ejemplo en la iglesia. Por consiguiente, las personas de la iglesia que sean culpables de graves pecados o de transgresiones morales se han descalificado a sí misma para ejercer el oficio de pastor y para cualquier puesto de alto liderazgo en la iglesia local. ¿Dónde lo dice? 1 Timoteo 3, 8, 12. Requisito de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doble, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irrepresibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Sabe que una mujer puede ejercer el diaconado? La mujer de un pastor también tiene que ser ejemplo, ayuda idónea. Ayuda idónea en una iglesia. El hombre de Dios lo pone como cabeza del hogar, como el obispo o pastor. Y la mujer es ayuda idónea. Tienen un ministerio en su mano. Yo he visto, bendito sea Dios, en República Dominicana, nominar mujeres jóvenes de 20 y pico de años como pastora de una iglesia. ¿Pero qué es eso? Una mujer joven sin casarse. Tampoco yo no veo donde la Biblia dice que hay pastora, dice obispo o pastor. La mujer puede ejercer el diaconado, pero eso de pastora, eso no es bíblico, hermano. Yo quiero que alguien me enseñe un texto que diga, la mujer puede ser pastora, aunque usted quiera tergiversarle y cambiar la palabra de Dios, aun si un ángel desciende desde los cielos con un evangelio diferente al descrito y de los apóstoles, sea anatema, en pocas palabras, sea maldito, dice la Biblia. Usted es ayuda idónea, está para llevar el ministerio junto a su esposo. Pero ¿cómo pueden ponerle a una joven a pastorear una iglesia sin haberse casado, en pecado de fornicación? ¿Pero qué es eso? ¿Qué ejemplo damos como cristiano en este camino y como obedecedor de la palabra? Sean imitadores de mí, dice el apóstol, como yo de Cristo, él decía. ¿Acaso Dios tergiversó su palabra? No. Tales personas pueden ser
generosamente perdonada por la gracia de Dios. Los que están en adulterio, en pecado, pueden ser perdonados, pero han perdido. Oye, han perdido la capacidad de servir como modelo de perseverancia según en la fe, el amor, la pureza y la sana doctrina. Han perdido ese legado. Lo han perdido. 1 Timoteo 4, 11, 16. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí no aconseja, tenga cuidado de ti mismo, de tergiversar la palabra, de no desviarte, de creerte lo que tú no eres, o de estar nombrando gente que Dios no ha llamado a ejercer el ministerio donde usted lo está poniendo. Aquí se le aconseja al mismo Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Si tú llevas una buena doctrina, el que te oyere y la obedeciere también se salvará como tú mismo. Pero un ciego, guía de otro ciego, los dos caerán en un mismo hoyo. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí nos lo enseña claro. Contradicen la palabra de Dios. Hoy en día vienen muchos y te profetizan: tú vas a ser pastor, tú vas a ser esto, hermano. Examine los espíritus a ver si hablan de parte de Dios y vienen de parte de Dios también. Tenga cuidado. Dios no contradice su palabra, hermano. El infierno arde día y noche. Allí no hay descanso. No te dejes engañar para que tú caigas a ese lugar. Bendito sea Dios. Me estaban dando un testimonio hoy 22 de septiembre 2024. Una mujer que era impía fue a un cementerio en el país de Ecuador. Y me está diciendo mi esposa, como se lo están contando, aquella mujer no tenía donde dormir. Y esa mujer fue y se quedó en el cementerio. Y se quedó dormida. No sé, fue en una visión o en un sueño, una revelación. Y dice que escuchaba un sonido que salía desde la tumba de la gente que estaban sepultada en ese lugar. Y la gente estaban clamando, diciendo: oh, misericordia, misericordia. Me estoy quemando, dame agua para tomar, dame agua para tomar. Indica que toda esa gente que está en el infierno, que están allí, se están ardiendo. Su cuerpo está sepultado, pero su alma no tiene descanso. Mire que la única oportunidad que tú tienes es mientras tú estés en vida. Cuando llega la muerte ya no hay oportunidad para tu vida. Entonces conságrate, hermano. No cambie la palabra, porque al mismo Timoteo se le aconseja: ten cuidado de ti mismo y de aquellos que te oyeren, porque si tú le predicas la verdad y te oyes, se salvarán. Aquella mujer dice que se levantó atónita, hermano, de ese cementerio. Y no solo eso, que eso es algo que pasó en la vida real. Entonces cuando va y le reporta eso al seguridad que está ahí en la puerta, dice que él mismo también escucha cosas extrañas, sonidos de gente quemándose, diciendo: dame agua, porque estoy en agonía. Eso significa que su alma está en el infierno, se están ardiendo. Porque allí no hay misericordia, hermano. Yo veía en una de esas experiencias, cuando el Señor me metió a ese lugar, como las almas estaban clamando por agua. Y cuando se le echaba un jarrón de agua por la boca para que bajara por su galillo, esto parecía lava de un volcán, hermano, que le estaba quemando. Y así como se le entraba por la boca, se le iba saliendo todo el pecho, todo el estómago, se le explotaba, porque así es el infierno. Usted que está vivo está desperdiciando el tiempo
en las cosas que no dan vida. Aquella mujer entendió que aquel cementerio, allí están sepultados la gente, pero su alma está en agonía en el infierno. Eso es un consejo y un llamado de Dios para aquella mujer. Entrégate, porque como están aquellos en agonía, si te llega la muerte, así tú estarás. Muchos piensan que esa gente están en descanso, están en un engaño. El rico y Lázaro. Esos que pecan como candidato al obispado no pueden ser llamados irreprensibles. ¿A dónde lo dice? 1 Timoteo 3, 2 en adelante. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso o hospedador, apto para enseñar. Eso no enseña. Si usted está en pecado, usted no puede ser llamado irreprensible. Usted no puede ejercer ese ministerio. Desde el Antiguo Testamento, Dios había puesto en claro que exigía de los líderes de su pueblo que mantuvieran elevadas normas de vida en lo moral y lo espiritual. De lo contrario, otros tomarían sus lugares. ¿Tú crees que podemos ver un ejemplo de eso? Vámonos a Génesis 49:4, porque yo le voy a mostrar todo con la Biblia. Impetuoso como las aguas, no será el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envaneciste subiendo a mi estrado. Si usted está como las aguas impetuosas, vámonos más allá para que entienda. Levítico 10:2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Todo aquello que se rebelaban contra Dios, que no eran puros, estos eran desechados y encima se perdían. Vamos otra vez, Levítico 21, 7, 17, para entender. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiara de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. El pastorado debe ser una gente que vive una vida de ejemplo, de santidad, que usted tenga testimonio por dentro como por fuera. Indica dentro de la iglesia también con lo de la calle, que usted no tenga nada de que se le tenga que reprochar o reclamar de sinvergüencería o pecado. Le santificará por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. ¿Qué es el pan? La palabra. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santificó. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre, deshonra, quemada será al fuego. Imagínate si tu casa, tus hijos están en pecado, ¿qué testimonio tiene ese pastor? Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará su vestido. Hoy en día los altares parecen lugares donde van, perdona la palabra, las mujeres que se prostituyen. Ahí están administrando con vestidos sexy, con vestidos, con pantalón ajustado. El Señor reprenda al diablo. Esto es casa de oración, lugar santo a Dios. ¿A qué usted le sirven y le rinden sacrificio a Dios? Dios no lo recibe, dice el Señor. Ni entrará donde ella alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Esa era una persona que vivía una vida santa. Ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Dios lo había ungido. Esta persona tenía que vivir una vida santa. No podía contaminarse con nada. Yo, Jehová, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiara, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en su pueblo, porque yo Jehová soy el que lo santificó.
Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Usted predica la palabra. Ninguno de sus descendientes. Hoy en día somos nosotros. ¿Cómo usted quiere predicar esta palabra y está en pecado? Ese pan necesita ser una persona que viva la verdad, que viva en santidad, que sea irrepresible, que lleve ese mensaje para que los que te oyeren sean convencidos y tocados por el Espíritu Santo a través de la palabra y se arrepientan. Si tú no tienes testimonio, ¿qué tú vas a predicar? Dígame. Número 20:12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La desobediencia cuesta mucho y a mucho le va a costar la pérdida. No van a poder entrar al cielo por cuanto no obedecen la palabra de Dios, no viven una vida santa, están administrando, tienen fama, tienen gloria de hombre, pero ¿de qué te sirve si ganar el mundo entero? La fama, la gloria, la vanagloria del hombre, ¿de qué te servirá si perdiere tu alma? Saúl, siendo rey, se perdió. 1 Samuel 2:23. Y le dijo: porque hacéis cosas semejantes, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Ve, cuando los ministros no dan ejemplo, eso se alarma en la comunidad, en otros lugares. Pastores en pecado, hombres que están en pecado, mujeres en pecado. No hay testimonio, hermano. Si tú no puedes cuidar tu casa, tu vida santa, ¿cómo va a cuidar la del Señor? Santo es su nombre. Jeremías 23:14. Y los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterios. Hoy en día, mira, hermano, la iglesia es tan plagada de estas asquerosidades. No tienen ni testimonio y están subidos ahí arriba predicando palabras santas del Dios vivo. Este pan se predica en santidad, en obediencia. Usted tiene que ser irreprensible. Usted porta esta palabra, usted porta el Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible que se deje engañar del diablo, cae en pecado y luego quiere venir a testificar del reino de los cielos? ¿Con qué testimonio vas a ganar a los demás? Profetas profetizando, están en adulterio, fornicación, están en avaricia, están en robo, están en todo tipo de tragedia. Eso es el mismo diablo disfrazado como ángel de luz. Dice el Señor: y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterio y andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de sus maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¡Qué vergüenza! Bendito sea Dios. Hoy en día la misma cosa se repite. Hoy en día, Jeremías 29:23. Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Hoy eso está en las congregaciones. El pastor con la mujer del siervo, el siervo con la mujer del pastor, el siervo con la mujer de su prójimo, y un desastre total. Y así están cantando, administrando, están predicando, están adorando. Pero usted puede hacer todas estas cosas en pecado, pero al cielo no se subirá en pecado. Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabras que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Además, en 1 Timoteo 3:2-7 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito. La gente de afuera no va a venir a la iglesia si usted no tiene testimonio. La palabra de Dios establece el principio de que un obispo que pone a un lado su fidelidad a Dios y a su palabra y a su esposa y a su familia debe ser quitado del oficio de obispo o de pastor. No puede después de eso considerarse irrepresible. Lo dice aquí abajo. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Usted con 2 mujeres en adulterio, usted no tiene testimonio, usted no puede ejercer. Este es llamado de ser ejemplo a las fieles ovejas de Cristo. No puede. Usted no tiene testimonio. Con respecto al que dentro del pueblo de Dios comete adulterio, la palabra de Dios declara que su enfrenta nunca será borrada. Nunca el que comete adulterio, nunca su enfrenta será borrada. Si usted está en estos caminos y conoce la palabra y comete adulterio, nunca tu enfrenta será borrada. Usted es conocedor de la palabra. Proverbios 6, 32, 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Usted tiene la palabra. ¿Por qué no se puso a escudriñarla? Corrompe su alma el que tal hace. Herida y vergüenza hallará y su enfrenta nunca será borrada. Te va a estar lamentando toda la vida. Tú no tienes testimonio. Tú no puedes ser el obispo o el ministro. Eso no significa que Dios o la iglesia no perdonarán. En realidad, Dios perdona cualquier pecado enumerado en 1 Timoteo 3, 1 al 13. Vamos a estar leyendo. Como lo dice ahí, usted lo puede leer. Si hay tristeza y arrepentimiento piadosos por ese pecado, hay que declarar que a tal persona se le puede perdonar y restaurar con misericordia a su relación con Dios y a la iglesia. Sin embargo, lo que el Espíritu Santo declara es que hay algunos pecados tan graves que su deshonra y vergüenza, por ejemplo, el descrédito, permanecerán en la persona aún después de ser perdonada y por el resto de su vida. En caso de una persona que comete adulterio, vamos a estar viendo, la palabra nos lo va a enseñar. Hermano, vamos a revisar un caso muy profundamente que pasó. Aunque Dios perdona estos pecados, no significa que esa persona puede ejercer ese ministerio. Vamos a ver qué acontecía en el Antiguo Testamento cuando una persona cometía estos pecados. ¿Puede un pastor caer en adulterio después de conocer la palabra y tener su esposa y seguir pastoreando una iglesia? No tiene testimonio. Segunda de Samuel 12, 9, 14. Usted diría, pero David lo hizo. Pero vamos a ver el ejemplo que la Biblia nos da aquí. Atención. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a espada. A Uría Eteo heriste a espada. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tus prójimos, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tus pecados. No morirás, mas
por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. David tenía que pagar por su pecado. Todos nosotros pagaremos por este pecado, aunque Dios no lo perdone. Pero ¿qué del rey David? El que él haya seguido siendo rey de Israel a pesar de sus pecados de adulterio y asesinato. Ustedes saben que segunda de Samuel 11, 1 al 21 nos explica. ¿Qué nos explica allí? Nos explica el pecado de David y Betsabe, la mujer de Uría Eteo. Ahí nos explica cómo aconteció las cosas. Cómo cayó en pecado mientras el pueblo estaba peleando. Luego, más hacia adelante, nos explica cómo David no tomó en serio la palabra de Dios, segunda de Samuel 12, 9 al 15, para no alargarle el video. Entonces Dios dicta su sentencia contra David. A veces se considera una justificación bíblica para que alguien continúe de obispo como pastor, aunque haya violado las normas mencionadas anteriormente. Sin embargo, la comparación es imperfecta en varios sentidos. El oficio de rey de Israel bajo el antiguo pacto y el de obispo espiritual, que significa pastor, de la iglesia de Jesucristo bajo el nuevo pacto son del todo diferentes. Ustedes no pueden comparar el caso de David, el adulterio de David, con lo que es el nuevo pacto en Jesucristo. Es muy diferente. Dios no solo le permitió a David, sino también a muchos reyes en extremo malvados que permanecieran de reyes de Israel. El liderazgo de la iglesia del Nuevo Testamento, que fue comprada con la sangre de Jesucristo, exige normas espirituales mucho más altas. De acuerdo con la revelación y de los requisitos de Dios en el Nuevo Testamento, David no habría llenado los requisitos. Él no podría para el oficio de obispo o de pastor en una iglesia del Nuevo Testamento. David no lo había podido llenar esos requisitos. ¿Por qué? Tuvo muchas esposas, pero hoy en el Nuevo Testamento se nos exige uno y hay que serle fiel y hay que ser irrepresible si queremos ser obispo o pastor. Pero David tuvo muchas esposas, fue culpable de infidelidad matrimonial, fracasó en la administración de su propia familia y fue homicida, violento y sangriento. De hecho, Dios le prohíbe hasta construir el templo. Le dijo: tú has derramado demasiada sangre. David hoy no pudiera ser pastor, hermano. No pudiera ser. Obsérvese también que debido a su pecado, David permaneció bajo el castigo de Dios por el resto de su vida. Segunda de Samuel 12, 9, 12 nos lo explica. ¿Qué pasó aquí? Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y ahí le cita el profeta el pecado que cometió contra Uría, tomando a su mujer, mandándolo a asesinar. Entonces Dios le dicta sentencia de cómo sus casas sería enfrentada y que el mal no se apartaría de la casa de David. Y le dice: por cuanto tú lo hiciste en secreto, ¿qué dice? Mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Aunque pequemos, no hay nada oculto que Dios nos traiga a la luz, dice la palabra. Las iglesias de hoy no deben apartarse de los requisitos de justicia establecidos por Dios para un obispado o pastor en la revelación original de los apóstoles. Más bien deben exigir de sus dirigentes normas excelentes de santidad,
perseverancia en fidelidad a Dios y a su palabra, y una vida piadosa, deben orar fervientemente por ellos, animarlos y respaldarlos mientras sirven de ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12 lo dice. ¿Qué dice? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso debe ser un obispo o un pastor o un diácono. Santo el nombre de Cristo. ¿Qué dice? Aquí dice, si alguno anhela obispado, buen obispo desea. Entonces, para usted ser obispo, pastor, necesita tener un hombre con buen testimonio, tenerlo o serlo. Debe ser irrepresible. Todo candidato a obispo debe ser irrepresible. Como dice en griego, anepilecto. Eso significa, que literalmente significa persona de la que no se debe apoderar o asir. Eso califica una conducta comprobada sin tacha, que usted no tenga de qué que se le acuse, en la vida conyugal, familiar, social o de negocio. A ningún obispo o pastor se le debería poder acusar con justificación de inmoralidad o acción alguna que sea reprochable. Más bien debe tener una reputación intachable delante de los de adentro y de los de afuera. Indica en la iglesia como lo del mundo. En el verso 7 nos lo explica claramente. Debe tener buen testimonio. Usted no puede que la gente lo vea salir de su casa y dice, mire, ese pastor adúltero, y de que predicando, eso no está bien. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que la gente impía te vea salir y que te esté voceando, mira un adúltero, mira este que se metió a robar. Y esas cosas no se debe, el pastor no puede tener estas cosas que sean mal vistas delante de los incrédulos. ¿Cómo va a venir a la iglesia? Aquí dice, por no haber manchado su vida cristiana con pecado grave ni inmoralidad habitual o incidental, por lo tanto puede sentar un ejemplo para todo. Aquí no lo dice en el verso, aquí no lo dice en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que no haya de qué se te tiene que estar acusando. Santo es el Señor. Alabado sea su nombre. Aquí no dice que tampoco puede ser dado al vino. El video va a ser largo, pero bueno, hermano. ¿Qué dice aquí? No dado al vino. Aquí dice que esa persona tiene que tener una vida consagrada. Esa frase griego, me paroinon, de me, que significa no, y paroinos, una palabra compuesta que significa mediante, cerca de, próximo o con vino. Se traduce literalmente no mediante el, cerca del o con vino, no estar junto al vino. La Biblia aquí no permite a ningún obispo sentarse junto al vino o estar con vino. En otras palabras, no debe beber ningún vino embriagante, que significa con alcohol, ni dejarse tentar o seducir por él, ni aún a comer y a beber con los borrachos. Mateo 24:49. Y comenzare a golpear a su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos, y venga Cristo y lo encuentre así, ese siervo no ha sido fiel. La abstinencia total de vino fermentado, que significa con alcohol, era la regla para reyes y jueces en el Antiguo Testamento. Imagínense que esa gente estaban bebiendo vino fermentado. Habían reglas que ellos no podían llegarse a eso. Proverbio lo dice, Proverbio 31:4-7. No es de los reyes, Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos.
da la sidra al desfallecidos y el vino a los de amargado ánimo. Y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de sus necesidades y de su miseria no se acuerden más. Era también la norma para todos los que procuraban el más alto nivel de consagración a Dios. En Levítico 10, 8, 11 lo dice. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos conmigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, indica para nosotros también, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y los limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Si usted está en la bebida, ¿cómo va a acordarse de las leyes de Dios? Si usted está pervertido, ¿cómo puede ser un hombre santo, agradable a Dios? No puedes. Y usted tiene que ser un ejemplo. En número 6:1-5, aquí nos dice el voto de los nazareos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uva fresca ni seca. Todo el tiempo de su nazariato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejos, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazariato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento. A Jehová será santo. Dejará crecer su cabello. Ahora estamos viendo el caso de Sansón en Jueces 13, 4, 7. Nacimiento de Sansón. Ahora pues no beba vino ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues he aquí que concebirá y dará a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Usted está viendo que la Biblia prohíbe que un pastor tome vino, cosa embriagante. Y la Biblia lo enseña aquí para que no te olvides de las leyes de Dios. Santo es su nombre. Vamos a irnos también a 1 Samuel 1, 4 al 15, que dice aquí: entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estará ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mis almas delante de Jehová. El verdadero siervo de Dios se guarda para Dios. No anda pervertido, no anda en borrachera, no anda dándole al vino. Jeremías 35, 2, 6. ¿Qué dice la palabra allí? Gloria al Dios de los cielos. Obediencia de los recabistas. Ve a casa de los recabistas y habla con ellos e introdúcelo en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dale a beber vino. Tome entonces a Jaazania,
hijo de Jeremías, hijo de Abasinaías, a sus hermanos y todos sus hijos, y a toda la familia de los recabistas, y los lleve a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalias, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabistas taza y copa llena de vino, y les dije: bebe vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadá, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Qué bonito como estos se consagraban para Dios. En Proverbios 23:31 nos dice claramente: no mire al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Una vez escuché que Dios me dijo: dale este mensaje a Marino Stanislao. Me lo dijo que le citara ese texto bíblico. ¿Sabrá Dios? ¿Sabrá que estaba bebiendo algo? ¿Sabrá Dios? Yo no lo sé. Aquí nos enseña que no es bueno el vino. En el Antiguo Testamento, el vino no era como el de hoy. Hoy el vino es como droga, hermano. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Claro, esta que quienes gobiernan en la iglesia de Cristo no deben tener una norma más baja. Además, se les llama sacerdote y reyes a todos los creyentes en Cristo. ¿Dónde lo dice? Nos llama sacerdote y reyes. Primera de Pedro 2:9. El pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable. Ustedes son reyes y sacerdotes. A ustedes se les prohíbe beber alcohol, vino embriagante. Se les prohíbe. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo rey y sacerdote para Dios sus padres, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si en aquella época, en el Antiguo Testamento, aún Dios prohibía estos requisitos para los que querían ejercer el sacerdocio, cuánto más nosotros ahora en Cristo Jesús. Escrito está, como en Primera de Pedro 2:9, igual que Apocalipsis 1:6. También Efesios nos da un ejemplo de esto. Como tales deben vivir según las más altas normas de Dios. Al igual que Juan nos lo explica también. Vamos a estar viendo Juan, gloria a Dios. Vamos a estar viendo Juan, alabado sea el nombre de Cristo. Permítanme buscarlo. Juan 2:3. Dice así la palabra. Alabado sea su nombre. Dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Aquí vemos que le está diciendo: no tienen vino. Vuelvo y le repito, en aquella época el vino no era como hoy embriagante. Era hecho de uva fresca. Y Jesús es Dios, hermano. Él puede hacer cualquier cosa y es sabrosa sin tener alcohol embriagante. Él es Dios. Mira que convirtió la aceitinaja en vino. La aceitinaja de agua, ¿verdad? Vamos a estar viendo qué dice Efesios 5:18 también. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, ante bien se lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es disolución? Imagínate la gente cuando están embriagados, se le entra un espíritu de contienda, de amalgue, y empiezan a pelearse uno con otro. Primera Tesalonicenses 5:6 nos dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Si ellos están embriagándose, están en fiesta, están en bebida, ustedes no pueden estar en estas cosas. Tenemos que ser un pueblo santo y velando que venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Estos son los ejemplos que la Biblia nos exige para llevar este ministerio. Y que gobierne bien su casa. Uno de los requisitos clave para el candidato que desea
Adicional sobre esto, como pastor y obispo, es una buena vida que tenga un buen testimonio de adentro como por fuera. Del obispo o candidato a obispo deben hablar bien dos grupos. Los de dentro, que es decir, los miembros de la iglesia, lo dice en el verso 1:6. Y los que están fuera, que son los incrédulos. En el verso 7 nos lo dice claramente. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Porque si la gente del mundo te ve en pecado y adulterio, en pecado así, usted no puede estar ministrando. Ellos no van a venir a la iglesia a recibir palabra tuya, y tú eres el obispo, tú eres el pastor de ese lugar. Debe haber llevado siempre una vida piadosa que armonice con el evangelio de Cristo. El diácono también tiene estos requisitos. Una de sus funciones en la iglesia, temporales y materiales de la iglesia, para que estos tuvieran tiempo para dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6:2 nos lo explica. Hechos 6:2 nos lo explica, gloria a Dios, que dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ve que eso es tan dedicado para esto. Los requisitos espirituales de los diáconos son esencialmente los mismos que los de los pastores. Compruébese en el verso 1 al 7, también en el verso 8 y 13, y en Hechos 6:3 nos lo dice claramente aquí. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, que es el diaconado. Tiene que tener buen testimonio, igualito que lo de un pastor también. No dado a mucho vino. Con respecto a esos requisitos debe notarse lo siguiente. También en el verso 3 nos lo dice claramente, gloria a Dios. No dado al vino, no pendenciero. Una gente que le gusta el chisme, todas las cosas lo quiere saber en el mundo del chisme. No codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Es moralmente inconcebible que el apóstol aprobará el uso moderado de toda clase de vino de esa época. Muchos vinos se mezclaban y hacían daño. Donde lo dice Proverbio 23, 29, 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién la rencilla? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de baldes? ¿Para quién los amoratados de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mire al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspi dará dolor. Te ha visto la gente con una resaca, y si en vino cayó en pecado, en algo malo, lo mataron, pelea, se destruirá él mismo. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Una gente borracha va a estar viendo cosas extrañas, va a estar viendo ilusiones, y su corazón empezará a hablar perversidades, va a hablar una palabra increíblemente terrible. Será como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Gloria a Dios. Y dirá: me hirieron, mas no me dolió. Me azotarán, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volverá a buscar. Te va cuando una gente está borracho, qué desastre total, hermano. Hace cosas que a veces ni se acuerda. Algún intérprete de aquí, Pablo dice que los diáconos no deben ser bebedores habituales, dando así su aprobación táctica a las bebidas moderadas de alcohol. Sin embargo, Pablo aclara que la embriaguez habitual es un pecado tan terrible que excluye a los borrachos del reino de Dios. Indica: yo no lo haría. Aquí él está diciendo que no se debe.
un poco de levadura leuda toda la masa. Mejor ni probarlo. 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, es absurdo que Pablo exigiera como una de sus más altas normas para los diáconos, en el verso 2, como lo dice, que esta persona debiera, imagínate, tomar alcohol o cualquier cosa. Aquí en el verso 2 no lo explica, déjame leerlo bien. ¿Qué dice aquí en el verso 2? Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y luego dice, no dado al vino. Aquí nos prohíbe aún a todo tomar alcohol. Que no fuera bebedores habituales, que no beban. Ejemplo, personas que no son salvas, según, aquí está viendo, según 1 Corintios 6:10 nos lo aclara claramente. Ni los ladrones ni los borrachos entrarán al cielo. Si esas personas se dan al vino, según Corintios, 1 Corintios 6:10 nos lo dice que ellos no beben. Así que Pablo seguramente está aludiendo a un vino distinto del embriagante. Está hablando de un vino que en esa época no era embriagante, pero el de hoy es pura droga. En vez de estar aprobando la bebida moderada del alcohol, Pablo seguramente estaba advirtiendo contra el excesivo deseo y uso en la sociedad pagana de vino sin fermentar. Aquí estamos viendo que hoy en día un vino sin fermentar significa sin alcohol. Pero hoy en día los vinos están llenos de alcohol embriagante. Aquí nos dice la gente en la época del vino, esos vinos todavía ellos podían testificar lo que pasó en la fiesta. Eran vinos que no eran embriagantes. Pero hoy en día son puro alcohol, puro demonio. La gente a veces está borracha, comete accidentes, suicidio, cosas terribles y se vuelven adictos. Aún la adicción al vino, que no embriagaba, era común en las sociedades paganas. Oye, en esa época no era embriagante, no embriagaba, significa que no tenía alcohol, pero era común en la sociedad pagana y correspondía a la glotonería. Plinio, que estamos viendo, historia natural. Pablo hacía hincapié en el dominio propio en todos los aspectos de la vida, incluso en algunos buenos. Como dice Proverbio. Proverbio nos enseña algo muy bueno. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Aquí nos lo enseña claro. ¿Qué dice que comer mucha miel no es bueno? Al apóstol Pablo lo apoyaban otros en esas clases de exhortaciones. La literatura rabínica advertía contra el uso exagerado del jugo dulce de uva sin fermentar, del tirot, bebida de uva que incluía toda clase de jugo dulce y mosto, y que no incluye vino fermentado, que significa con alcohol. Tosef Net, como estamos viendo aquí, advierte que si se bebe con moderación, de capacidad de liderazgo, si se bebe con exceso, lleva a la pobreza. Llama. El que la bebe habitualmente de seguro se empobrecerá. La enciclopedia judía. Aquí nos enseña en algunos libros donde nos habla de estas cosas. Estos vinos eran sin fermentar. Aquí nos enseña que el obispo debe ser irrepresible, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso, no amable de ganancia deshonesta, que gobierne bien sus casas, que tenga su casa en sujeción, que le sea fiel a su esposa, que tenga buen testimonio como de adentro y como de los de afuera.
Así que Dios me lo bendiga y lo cubra con la sangre de Jesús. Si usted ve un ministro en estas clases de vida, aleje de ese lugar, porque el Señor no está ahí, hermano. Que Dios me lo bendiga. Gracias por escuchar este mensaje y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.